amados, buenas noches. Agradecemos este nuevo tiempo y con gratitud nos presentamos ante el Padre por este tiempo de entrenamiento y de discipulado. Damos muchas gracias porque el amor del Padre sigue derramándose sobre cada uno, sobre cada familia. Y hoy vamos a unirnos en este tiempo, dándole gracias, amados, allí cada uno en esta hora en que nos estamos congregando. Son tiempos de crecimiento juntos, así que damos un saludo muy especial. Qué bueno podernos saludar allí en el chat y bendecirnos. Es algo muy importante, así que podamos reconocernos como familias. Damos gracias y nos unimos en torno al Padre para presentar este tiempo. Padre, honramos tu nombre, honramos, agradecemos tu amor, agradecemos tu gracia, tu misericordia, agradecemos el permitirnos acercarnos y sentarnos contigo y escucharte, así como todo hijo se sienta a los pies del Padre para escucharle, para ser enseñado, para ser instruido, para ser impartido y tener toda esa naturaleza y esa esencia y esa atmósfera del Padre. Te damos gracias porque en esta hora nos hemos reunido como familias, cada uno en nuestros hogares. Gracias por este tiempo, Señor. No lo vemos como un tiempo diferente, sino como un tiempo en el cual cada uno nos unimos en un mismo espíritu en torno a ti y te damos gracias. Gracias, Señor, porque trasciende el tiempo, trasciende el espacio, trasciende los lugares, Señor. Estamos convocados es en torno a ti y nos unimos en un mismo espíritu para escucharte, para conocerte, para que así como lo entendemos y como el Hijo tú lo enviaste para darte a conocer, para reconciliarnos, para acercarnos a ti. Hoy nos presentamos y estamos muy agradecidos por la vida de tu Hijo Jesucristo. Y hoy te honramos, Señor Jesús, te honramos. Tú eres el primogénito, el hermano mayor, tú eres quien diste todo por nosotros. Y en esta hora podemos acercarnos al Padre, tú nos diste a conocer al Padre. Y por eso te honramos, Señor Jesús, te honramos, porque tú nos lo has dado a conocer, nos reconciliaste, nos abriste el camino. Y hoy podemos estar aquí sentados escuchando y conociendo al Padre, siendo impartidos y recibiendo identidad, recibiendo propósito, sanando cada corazón, sanando todo aquello que está allí, que ha distorsionado respecto de la revelación del Padre. Y hoy presentamos esta hora, Señor, y como familia nos presentamos para escucharte, para aprender, para tener más y más la revelación tuya, Padre, por el Espíritu Santo, por tu Santo Espíritu. Es el Espíritu del Hijo quien nos enseña y que nos hace clamar, Abba, Padre. Podemos llamarte Abba, Padre. Te damos gracias por tu Santo Espíritu. Te honramos, Espíritu de Dios. Gracias, gracias por revelarnos, seguir revelándonos lo profundo del corazón del Padre, lo profundo tuyo, todas las profundidades y revelándolas para que se vuelvan vida, para que se vuelvan una manifestación de tu plenitud en cada uno, en cada familia. Gracias por esta hora, gracias, Padre, por permitirnos encontrar después de todo un día, de una jornada, Señor, y encontrarnos aquí, presentarnos en la gratitud para escucharte, para seguir creciendo como familias, tomando la posición como luminares en el mundo, como lámparas para anunciar y manifestar las virtudes de aquel que nos amó, que nos ha amado y nos trasladó del reino de tiniebla al reino de tu amado Hijo. Gracias, gracias por esta hora. Te honramos, Señor. Amén, 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 amados. Como veníamos, les contaba y hablábamos la semana pasada, el miércoles pasado, estamos en un tiempo muy, muy importante. Más allá de lo que es toda la administración y las enseñanzas,
es poder soltar una voz y soltar una palabra para que crezcamos en esa identidad de lo que somos. Somos hijos de Dios, hemos sido formados, hemos sido rescatados y reconciliados con con el Padre. Y por Cristo es que Él nos abrió el camino. Así que cómo no honrarlo, cómo no darle gracias. Él es el Hijo, el unigénito, pero después de la redención ahora es el primogénito entre muchos hermanos. Así que ustedes y yo somos en Cristo, tenemos el mismo Padre. Y por eso hoy nos presentamos para honrarle. Y venimos hablando porque es tan importante soltar esta voz, no solamente para nosotros como familias, como hijos de Dios y como padres para ministrar al interior de cada familia, sino que también eso nos va a llevar a ministrar a toda una nación. Yo les contaba que hemos visto realidades en medio de todo lo que nos movemos en intercesión por la nación, en intercesión de tareas y de conocer cuál es la realidad y la historia de la nación. Y es una historia que llevó a empezar un proceso de quitar ese sello de orfandad, pero el sello de orfandad es poder establecer también lo que es verdadero, que es la paternidad. Así que la semana pasada estuvimos compartiendo el diseño verdadero, viéndolo desde la relación del padre con el hijo, es muy, muy, muy lindo. Y eso que vimos cosas como, como pequeño, no nos metimos en todo lo que podemos hablar. Eh, este es parte de un estudio, de un material de discipulado que tenemos como congregación, donde empezamos a conocer más y sanar más esa relación de paternidad y podernos encontrar en el corazón del Padre. Así que es parte de todo un proceso de discipulado que tenemos en la congregación. Así que eh, siga creciendo en discipulado, siga creciendo en la administración, con los discipuladores, en edificadores. Todo este tiempo también es parte de ese proceso. Vamos a retomar algunas partecitas, a recordar lo que vimos para poner en contexto y como plataforma para lo que hoy vamos a seguir hablando. Estos temas nos están colocando una base para lo que vamos a seguir viendo. Vamos a mirar cosas realidades que se manifiestan al interior de la familia, que necesitan ser sanadas, que necesitan ser trabajadas, restauradas, porque discipulamos también y hablamos a una nación. Ustedes donde están son luz, son lámpara para las familias que están alrededor y para poder tener y hacer lecturas respecto de cómo ayudar y cómo trabajar y sanar una nación para que no seamos una nación que se sostenga en lo viejo cuando ya somos una nación refundada. Entonces, primicia tiene que aprender y a ser enseñada a cómo nos movemos y cómo son las familias en el reino. Les decía que el Señor nos da una tarea y una posición, y es ser reformadores de la familia. Reformadores es volver a que todo el diseño de la familia tome la forma. Entonces se perdió, es el tiempo de la restauración de todas las cosas, y una de ellas es la familia, y dentro de lo que es la familia, la paternidad. Entonces miremos el repaso de lo que veníamos hablando. En Hebreos 1, versículo 3, veíamos un pasaje que nos habla acerca del Hijo. Dice, Él es el resplandor de su gloria. Está hablando acerca del Hijo. El contexto de los versículos 1 y 2 dice que el Padre en estos posteriores tiempos está hablando por su Hijo. Así que, ¿cómo está hablando? Vamos a estar escuchando lo que Él nos está enseñando de cómo ser hijos y cómo es esa relación. Y fue esa relación cuando el Señor Jesús estuvo caminando en la tierra como el Hijo del Hombre. Ahora, ¿cómo aprendemos de Él? Dice, Él es el resplandor de su gloria, o sea, el Hijo, y la expresión exacta de su naturaleza. Él es el resplandor, o sea, Él es el que lo hace brillar. Y además dice, es la expresión exacta. Y lo hablábamos la semana pasada, resalte esa palabra exacta.
exacta. ¿Por qué? Porque Él lo manifiesta tal cual como Él es, ¿sí? Tal cual. Y entonces dice, Él es el resplandor de su gloria, o sea que donde el Hijo se manifiesta, va siempre a revelar esa gloriosa presencia, esencia, naturaleza del Padre. Es la expresión exacta de su naturaleza. Veíamos también que el Hijo, Él ha sido enviado, fue enviado por el Padre, eh, pero con un propósito, y es darlo a conocer. Juan 1:18 dice, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo explicó. El unigénito, el Hijo, Él es el que lo explicó, Él es el que lo da a conocer, dice en otra versión. Él lo da a conocer, Él lo revela. Él no solamente lo revela, Él nos abrió el camino para podernos llevar y reconciliar con el Padre. Toda la obra en la cruz tiene esa tarea, reconciliar. El Padre quiere hijos, el Padre busca hijos, hijos para que le adoren, para que estén en la atmósfera de Él, para disfrutar de esa paternidad. Y el Hijo, ese era como el deseo de su corazón, darlo a conocer. Miren lo que dice Juan 14, versículo 7 y versículo 9. Está en un diálogo con los discípulos, especialmente está allí Felipe. Y les dice, si me habéis conocido, también llegaréis a conocer a mi Padre, y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Entonces, miren qué tremendo, como dice, como leamos en Juan 1:18, el Hijo es el que lo da a conocer, el Hijo es el que lo explica, el Hijo es el que lo revela, el que lo manifiesta. Pero acá Felipe está teniendo una conversación con los discípulos, pero Felipe es el que más interviene. Si me habéis conocido, dice el Señor Jesús, si me habéis conocido, también llegaréis a conocer a mi Padre. Y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto, pero dice, nadie ha visto, dice en Juan 1:18, nadie ha visto jamás a Dios. ¿Cómo lo conocen? ¿Cómo lo ven? Y es cuando entonces Felipe le pregunta, y bueno, toda esa conversación, y Jesús le dice, ¿tanto tiempo estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, el que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Quiere decir, le estaba diciendo lo mismo, era de lo que leíamos en Hebreos y lo que veíamos en Juan 1. El Hijo lo da a conocer porque Él es la expresión exacta de su naturaleza. Quiere decir que cuando se ve al Hijo, se ve al Padre, porque no solo son uno. Yo y el Padre, dice somos uno, dice en Juan 10. Pero aquí le está diciendo, si me habéis conocido, también llegaréis a conocer a mi Padre. Y desde ahora, ¿por qué desde ahora? ¿Sí? ¿Por qué? Y lo habéis visto, dice, porque el que ha conocido al Hijo, conoce al Padre. El Hijo lo revela, el Hijo lo manifiesta, el Hijo lo da a conocer. Entonces, ya solo ver al Hijo, empezamos a conocer al Padre. Dice, hay una versión que lo dice así, si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Y ya lo conocen desde ahora, pues lo han estado viendo. Mira qué especial, lo han estado viendo. ¿Cómo lo estuvieron viendo? ¿Cómo lo ven? Dice, pues cuando ven al Hijo, porque es la expresión exacta. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, es una realidad que debe darse, que el Hijo termina siendo una expresión de lo que es un papá. Por eso es tan tremendo lo que puede afectar una mala paternidad, porque un hijo puede ser un fruto que puede estar manifestando algo que no está bien, que no está sano. Pero por eso estamos hablando, y este es el tiempo de conocer al Padre, de conocer a Abba Padre, y va a ministrar profundidades que van a sanar todo nuestro corazón para que seamos hijos que lo revelen a Él.
no tanto por estar mirando toda la realidad que pudimos tener en la vivencia con nuestros padres. No se trata de eso, se trata que ahora sepamos quiénes somos, que somos hijos y estamos hablando un mensaje a toda una nación que ha sufrido una distorsión de la paternidad. Ha tenido y ha marcado generaciones con un sello de orfandad. Y esa orfandad, les decía la semana pasada, no tiene que ver con la ausencia física de un papá. Tiene que ver, no solo tiene que ver con eso, tiene que ver también con una ausencia emocional, con maltrato, con abuso, con daño que produce en la paternidad a un hijo. Pero en Cristo, Cristo es, Él lo da a conocer al verdadero, al Padre verdadero. Y eso permite que entonces todo lo que es de nuestro ser sea ministrado y sea sanado. Entonces les decía que tomáramos esa palabra cuando dicen en Hebreos 1:3 que Él es la expresión exacta de su naturaleza. Quiere decir que el Hijo vio y tiene toda la imagen exacta y la manifiesta. Y Él manifiesta con toda la exactitud, de tal manera que el Hijo no distorsiona. Un hijo puede distorsionar, puede tener una imagen distorsionada del Padre por causa, sí, de creer que de pronto no es amado. Por todos los, ¿se acuerdan que hablábamos de los fundamentos? Todo puede estar vacío y puede estar tomando y llenando esos vacíos que son básicos en la infancia, pero que a medida que crecen se van rellenando con falsificaciones acerca del amor, acerca de la valía, de la aceptación. Todo eso se va llenando con falsificaciones. Falsificaciones tienen que ver con algo que tiene apariencia de verdadero, pero no es verdadero. Entonces está vacío, está hueco y las personas se sostienen en eso y por eso muchas veces sus vidas se derrumban. Pero cuando conocemos al verdadero, empieza Él a ministrarnos y a sanarnos de tal manera que empieza a establecernos en el verdadero, en lo verdadero de su naturaleza. Él, el Hijo lo da a conocer con toda la exactitud, no hay falsificación, no hay falsificación. Entonces, quiere decir que tenemos que empezar a conocer cómo el Hijo, cuando le dice a Felipe, lo han estado viendo, ¿sí? Felipe le dice, muéstranos al Padre, y el Señor le dice, lo han estado viendo. Así dice esta versión, lo han estado viendo. Entonces, ¿qué vieron? ¿O qué se ve del Padre? Y yo quiero que miremos algunas cosas. No vamos vamos a mirar unas poquitas porque tendríamos que mirar mucho del Padre, que, como les decía, es parte de este proceso del material de discipulado que va a ayudar a sanar esa paternidad. Así que eso se vería en ese material de discipulado. Pero aquí solo vamos a tocar unas poquitas. Entonces, cuando el Señor Jesús le dice a Felipe, y le responde más bien a Felipe, Felipe, muéstranos al Padre, les dice, lo han estado viendo. ¿Qué estaban viendo? ¿Qué estaban viendo? Y quiero que miremos unos versículos. Efesios 2, vamos a leer versículos 4, 5 y después el 7 y el 8. Efesios 2, perdón, Efesios 2, versículo 4, versículo 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Entonces, ¿qué es lo que estaban viendo cuando el Señor Jesús? Lo han visto, y lo están viendo. Si ustedes me conocen, decía el Hijo, decía el Señor Jesús, decía, están viendo al Padre. ¿Qué estaban viendo? Bueno, estaban viendo esto. Dios que es rico, el Padre que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó.
Cuando vemos al Hijo, vemos al Padre que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó. Qué tremenda es eso. Dice, empecemos a ver el corazón del Padre y lo está revelando el Hijo. Es rico en misericordia, ¿sí? Es rico en misericordia, o sea que es abundante, no es escaso, tiene una sobreabundancia. ¿Por qué? Por causa miren las expresiones, del gran amor. No es una medida pequeña, sino del gran amor con que nos amó. Así que exprese y dele gracias en este momento al Padre y dele gracias al Hijo, porque Él está revelando y estamos viendo en el Hijo que es rico en misericordia por causa del gran amor con que les amó, con que te amó, con que amó a tus hijos, a tu familia, a tus padres, a tus hermanos, a tus abuelos, a los seres queridos. Es rico, el Padre es rico en misericordia. Y miren cómo lo expresa, aun cuando estábamos muertos en delitos, es rico en misericordia. Nos dio vida a todos aquellos que en un momento dado fuimos acercados a Él. Dice, Él nos amó primero y empezamos, dice, recibimos vida, porque aunque estábamos muertos, éramos pecadores, de tal manera amó Dios al mundo. Dice, Dios es el amor con que nos ha amado, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces cuando uno dice, miren, el Hijo es el que está revelando ese gran amor, que aunque no merecíamos, aunque estábamos en una condición de llevar, de que cayera sobre nosotros todo el juicio, el castigo, toda a causa de nuestros delitos, de nuestros pecados, se manifestó un gran amor. El Señor extendió y abrió su corazón, manifestó su misericordia y hemos sido salvados. Y entonces, ¿qué tenemos? Dice, a fin de poder mostrar en los siglos venideros. O sea, todo esto es algo que va a estar constantemente anunciándose y conociéndose, las sobreabundantes riquezas de su gracia. Miren, si hay tareas que uno debe hacer, es subrayar todas esas formas en que se expresa, se magnifica algo, se magnifican verdades. Porque aquí, miren, dice, es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó. Dice, y aun cuando estábamos en delitos y pecados, Él quiere mostrar las sobreabundantes riquezas de su gracia. Es tremendo su amor, dice, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. ¿Qué es lo que está en el corazón y en la naturaleza del Padre? Su misericordia, su gran misericordia, la riqueza de su misericordia. ¿Qué es lo que está el Hijo mostrando del Padre? Eso, lo rico que es el Padre en misericordia, su gran amor con que nos ama. Y nos está mostrando las sobreabundantes riquezas de su gracia. Sí, esa gracia que hace que no se trata de que todo sea gratuito porque sí, es porque después de que yo lo he conocido, empiezo a ver toda la manifestación de su gracia, de su abundante riqueza, y todo está abierto para sus hijos. Dice, y esto no es de nosotros, sino que es don de Dios. O sea, Él da de la abundancia, de la riqueza, de su gran amor. Todo es un regalo, todo lo da, todo lo da, todo lo da. Así es el Padre. Y cuando entonces Él está haciendo la imagen exacta, y cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre, esto es lo que el Hijo está mostrando. Todo lo que está en la naturaleza, en la esencia del Padre. Entonces, no es escaso.
no es pequeño. El Hijo lo está explicando, lo está dando a conocer y lo está mostrando manifestando todo lo que Él es el Padre. Ahora, Él es rico en misericordia, vimos, es rico en misericordia, la naturaleza, la esencia del Padre, su inmensa bondad, las riquezas de su gracia, el gran amor con que nos amó, las riquezas, toda la abundancia, el regalo. Él es dador, Él no se queda, no retiene nada, o simplemente dice, lo merece o no lo merece. Miren, a veces en las paternidades y en la distorsión de la paternidad, hay tantas heridas en los hijos por causa de que el hijo se siente que de pronto necesita ganarse el amor del padre, de su papá, que necesita hacer méritos, que necesita recibir algo a cambio. Pero primero tiene que hacer algo para ganarse toda la aprobación y el valor, o que su papá lo mire, su papá lo escuche, para que su papá en algún momento le ponga atención. Es tremendo esa distorsión de la paternidad, pero dice, el Padre es rico en misericordia. Yo hace varios años leía en un artículo, y yo lo guardé, un artículo que salió en el periódico El Tiempo, y era para una feria del libro. En la feria del libro, en esa época, ese artículo salió como en el 2012, y yo lo recuerdo tanto. eh, Dice el título, porque si ustedes de pronto, qué bueno que buscaran este artículo, búsquenlo, porque está en los archivos del Tiempo, del 2012, es de la Feria del Libro de abril. Y entonces el título era los papás casi siempre son los malos de la novela. O sea que el tema de esa Feria del Libro era escritores que se referían y escribieron novelas refiriéndose a su papá. Y es muy tremendo, muy tremendo. Y dice que hay muchas cosas allí que estaban guardadas y que estos escritores sacaron en esas novelas respecto de su papá. Y mira, por ejemplo, había algo, dice, escribe un autor, querido padre, me preguntaste una vez por qué afirmaba yo que te tengo miedo. Como de costumbre, no supe qué contestar. En parte justamente por el miedo que te tengo, y en parte porque en los fundamentos de ese miedo entran demasiados detalles como para que pueda mantenerlos reunidos en el curso de una conversación. Esa es la carta que escribe, que le escribe al padre Franz Kafka. Autores conocidos, o sea, en la literatura, hombres que tienen mucho un ateísmo, muchas formas de dureza, y son historias que describen, y así empiezan a decir muchas historias de dolor que tienen estos autores, y que se refieren a sus papás como momentos de demasiado vacíos, demasiado dolor, demasiado heridas. Entonces empieza uno, yo no quiero pues tomar tanto tiempo para esto, pero es tremendo, y estoy hablando de todo lo que tiene que ver con literaturas universal, y estamos hablando de autores también conocidos de diferentes continentes. Quiere decir que esto no es solamente un tema de la nación, es un tema en la humanidad, en el hombre, en la naturaleza del hombre, que muestra qué tremendo y cuán importante es el tema de la paternidad, de tener una paternidad que pudo haber generado muchos vacíos y muchos huecos, y que necesita ser restaurado. Pero aquí es donde estamos conociendo al verdadero Padre, y el Hijo nos lo está dando a conocer. Hay una historia y unos relatos muy tremendos que muestran que hay distorsión de la paternidad.
hay distorsión de lo que es la relación padre e hijo y que necesita ser recuperado, necesita ser restaurado. Y es en esta tarea en la que estamos, porque estamos hablando no solamente a ustedes, amados, y nos estamos hablando a nosotros como familias, sino que estamos hablando a una nación, estamos hablando desde los lugares celestiales para decirle que hay Padre, que podemos conocer al verdadero Padre. Y el Hijo nos lo está dando a conocer. Él es bueno, Él es rico en misericordia. Él, como veíamos la semana pasada, Él siempre oye, Él escucha, Él nunca nos deja, no nos desampara, no nos abandona. Eso es la verdad. Él es el verdadero. Y el Hijo nos lo está dando a conocer. Así que después busquen, lo van a encontrar porque se encuentran en los archivos de los periódicos antiguos del tiempo, en el abril del 2012. Y vemos cómo hay una realidad que está hablando y que está clamando, hijos aún ya grandes, clamando por un padre, clamando porque necesitan, tienen heridas en el corazón y necesitan encontrarse con el verdadero Padre. Que puedan perdonar, sí, claro que sí, pero no tanto, pues tal vez no tengan forma de reconciliarse con sus padres. Muchos de estos autores le escriben a sus padres después de que ellos han fallecido. Pero aquí estamos conociendo al verdadero. Y eso es lo que va a generar una sanidad. No nos detenemos en mirar lo que hayamos sido heridos o todos los errores que cometamos como padres, porque tenemos al verdadero y el Hijo nos lo está dando a conocer. Es rico en misericordia. ¿Qué más vio cuando el Señor Jesús le dice a Felipe, lo han visto? ¿Qué más vieron? ¿Qué más estaba manifestando el Hijo de esa naturaleza exacta? No había distorsión. Vamos a mirar en el Salmo 25, versículos 8 al 10. El Señor es bueno y justo. Él corrige la conducta de los pecadores y guía por su camino a los humildes. Los instruye en la justicia. Él siempre procede con amor y fidelidad con los que cumplen sus pactos y sus mandamientos. ¿Cómo es Él? ¿Qué es lo que revela el Hijo? Él es bueno y justo. ¿Sí? Él corrige la conducta de los pecadores, o sea, de todo lo que se ha torcido, de los hijos que se han torcido, de los que caminan y se han desviado en su camino, y guía por su camino. O sea, que Él corrige y vuelve al camino. Eso es lo que hace un padre. Un padre corrige el andar, el camino de los hijos, para que no se pierdan, para que no se desvíen, para que no se tuerzan. Entonces la corrección va a ser, no es como esa distorsión de la paternidad, de abuso de autoridad, de abuso de creer porque es papá y desarrolla un autoritarismo violento, abusivo, destructivo, dañino. Aquí dice, Él es bueno y justo. O sea, Él es bueno. En su corazón siempre hay bondad, siempre está la gracia, siempre está la misericordia para ayudar a corregir cuando nos equivocamos, cuando desviamos el camino. Y los instruye en la justicia. Recuerden que hemos hablado que una de las formas de entender la justicia es como una plomada, ¿sí? Como aquello que se usa para que las construcciones estén derechas, estén rectas. Entonces, la justicia no es hacer justicia y caerle a todos y caerle para destruir, para dañar. No, la justicia es, listo, te torciste, vamos a alinear, vamos a ponerte otra vez derecho, vamos a corregir qué fue, en dónde y qué es lo que necesita ser corregido, ser trabajado, ser pulido. Y entonces hace para que vuelva otra vez a la senda derecha. Los instruye en la justicia. Él siempre, miren nuevamente y resáltelo, Él siempre procede con amor y fidelidad. Siempre. A todos los que están en su pacto, con los hijos, con los que son alineados con su voz, con su voluntad, con sus mandamientos. Él siempre
siempre su corazón lleno de bondad, lleno de justicia, claro que sí, porque Él siempre está mirando para que porque lo que es injusto, lo injusto es todo lo que se tuerce, lo incorrecto. Entonces es amor cuando Él quiere enderezarnos. Nunca es ese padre castigador de una manera abusiva. Eh, Nunca va a actuar y usar su autoridad para caer porque a veces dices, la ira de Dios, sí, la ira de Dios, pero la ira de Dios es una acción, como aún la dice, dura un día, pero su misericordia es para siempre. Pero la ira de Dios es un momento y nunca traspasa en las emociones, a diferencia de un papá que reacciona con ira y en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Eso hace que dañe y que destruya y que genere en los hijos una sensación de violencia y de injusticia de un padre hacia los hijos. Entonces daña y destruye. Pero el Padre dice, Él es bueno y justo. Pero va a mirar y va a enderezar. Nos va a ayudar a corregir. Siempre procede. Mira lo que dice Juan 17, versículo 25 y versículo 26. Acuérdense que estamos en entrenamiento y discipulado. Y aquí es tan importante la palabra, porque la palabra es lo que nos lleva, cuando se nos abre, empezamos a ver cosas que empiezan a hablarle a nuestro espíritu. Juan 17, 25 y 26. Oh Padre justo. ¿Se acuerdan la oración que está haciendo el Señor Jesús? Ya está próximo a ir a Getsemaní, a ser entregado. Y Él está allí haciendo una oración. Y habla con el Padre. Oh Padre justo. ¿Cómo se refiere al Padre? Justo. Justo. Él nunca va a ir más allá. Nunca va a actuar nada fuera de lo que es correcto. Él es bueno, Él es recto en su corazón y todo lo que siente es correcto, es sano, es puro. Oh Padre justo, el mundo no te conoció, pero yo te conocí. Y estos, refiriéndose a los discípulos, y estos conocieron que tú me enviaste y les di a conocer y daré a conocer tu nombre para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Qué oración del Hijo por nosotros y en la relación con el Padre. El Hijo cuando sabía que su Padre es un Padre justo, Él nunca va a actuar de una manera incorrecta, nunca su enojo va a irse en contravía y va a dañar y va a destruir. Siempre es para corregir, para enderezar. Él siempre va a ser justo y va a actuar en justicia, para que sepan que tú me enviaste, me enviaste para darte a conocer, y yo te di a conocer y les di a conocer tu nombre, Padre. Padre, y ya les enseñé para que cuando hablen contigo te digan Padre, para que puedan decirte Abba, Padre, así como el Hijo podía acercarse y decir Padre, Abba. Cuando estás necesitado, cuando estás en esos momentos de angustia y de aflicción, vio como el Padre, y que para que todos nosotros, ustedes y yo, le conociéramos. Y daré a conocer tu nombre, Padre. Padre, el Hijo es la expresión exacta y lo está dando a conocer, para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Entonces, el Hijo está dando a conocer al Padre. Él es la expresión exacta de su naturaleza. Él es la expresión tal como es el Padre. No hay distorsión, no hay imagen diferente, no hay, aún en el Hijo, no hay algo que dé distorsiones del Padre por causa de heridas, de dolor. Lo hablábamos. ¿Se acuerdan? El miércoles pasado hablábamos que el Hijo sufrió tantas cosas difíciles contra él mismo, respecto de cómo lo criticaban, cómo lo perseguían, cómo se iban contra él, hablaban mal,
se burlaban, lo menospreciaban, lo rechazaban, pero eso no lo afectó porque sabía quién era él, por causa de que el Padre siempre, siempre, siempre estuvo con él, siempre le habló: este es mi hijo, tú eres mi hijo amado, el amado, tú lo eres. Así que eso para él era lo más importante. Lo demás, dice, no le afectaba, porque lo más importante era qué era, quién era él para el Padre. Es así como cuando ve uno a un niño que hace un gran logro, obtiene algo, y lo primero que va a mirar y a buscar es su papá, que dice. Y qué importante es cuando un papá ve, por sencillo que sea, por sencillo que sea, cómo busca a su padre. Yo lo veo ahora con nuestro nieto, que hace algo sencillo, porque no es, apenas está en su etapa de desarrollar cada vez más motricidad, pero logra algo y va a buscar a su papá, para que su papá vea su logro. Qué importante es esa respuesta del papá, que se goce por sencillo que sea. Eso es tan tremendo, saber que el Padre está allí, presente, siempre está allí presente. Entonces, el Hijo lo revela, es la expresión exacta, exacta. No hay distorsión, en su corazón no hay nada de herida. Aún todo eso, la persecución, les decía, no lo afectó, porque él sabía quién era su Padre. Su Padre le comunicaba, le enviaba ángeles cuando estaba en momentos necesitados, o sea, siempre lo cuidó, siempre lo oyó y nunca lo dejó solo. Qué tremendo conocer al Padre de esa manera y poder empezar a crecer como hijos, porque lo más importante para ser papá es aprender a ser hijo, ¿sí? Yo no vengo ni existen cursos para decir, bueno, ahora vas a aprender a ser papá, hoy ya que tienes hijo, te vamos este es el manual. No, la forma correcta para aprender a ser papá es aprender a ser hijo, y en este momento es aprender a conocer al Padre, y que tú sepas que así es el Padre, porque eso te va a sanar y a ministrar en tu posición, en tu identidad de hijo. Y por cuanto eres hijo, vas a saber que vas a ser papá. Cuando quien ya son papás, quienes necesitan restaurar paternidad con sus hijos, o quienes están en los lomos sus hijos, estamos aprendiendo, porque en la medida que somos hijos, vamos a aprender a ser papás. No se aprende saltándose esa materia, el aprender a ser hijos. Necesitamos sanar esta identidad de hijos. Entonces la estamos aprendiendo a partir del hijo. ¿Cómo era esa relación del hijo con el padre? Entonces vemos cómo el hijo le da a conocer. Quiero que miremos algo que es un versículo que es tan importante. Dice de cómo era el hijo para el padre, o sea, cómo era la relación del hijo con respecto al padre. En Juan 6, versículo 38. Juan 6, versículo 38. Entonces, ya lo que vimos la semana pasada de todo lo que era el padre con el hijo, ahora miremos un poco cómo era el hijo en su relación con el padre. Juan 6, versículo 38. Está dentro del contexto, ustedes saben que venía todo un momento de milagros, los panes, los peces. Pero miren lo que les dice el Señor, solamente leemos ese versículo. Pues he descendido del cielo. ¿De dónde? O sea, de estar con mi Padre. ¿Sí? Dice, Él se despojó, Él se hizo hombre. Pues he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Que él entendía su propósito, él entendía, él sabía a qué venía. Y él nunca perdió de vista que era enviado, y que al ser enviado tenía una tarea, pero no era porque viniera a cumplirla, es porque miren lo que dice Juan 8:29.
dice, y el que me envió está conmigo. Esa era su realidad. El Hijo sabía, el que me envió, o sea, ¿quién lo envió? El Padre. El que me envió está conmigo. No me dejó solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Entonces, ¿cuál era el deseo? El Hijo no era un cumplidor. Dice, listo, yo me tocó hacer, cumplir, obedecer, hacer lo que dice el papá. No, muchas veces eso ocurre en la distorsión porque no está movida por el amor. Entonces los hijos se vuelven simplemente unos cumplidores. Ah, y empiezan a tener actitudes como de, ay, mi papá otra vez, mi papá me mandó a esto. No, el Señor además dice, yo fui enviado. Y Él dice, y no vine para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cuando leemos Juan 8:29, lo completamos, dice, el que me envió está conmigo, si no me dejó solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. El Hijo sabía lo que al Padre le agradaba y se volvió su deseo, pero por amor, porque quería agradarlo. No quería agradarlo para obtener algo, no quería agradarlo como para llenar esos vacíos de aceptación. Yo voy a agradar a mi papá para que me acepte, para que me mire, para que me hable, para obtener algo, por lo menos extraer algo de su papá para llenar necesidades. No, el hijo el padre no es así. El hijo sabía, dice, yo hago lo que a él le agrada. Sé lo que a él le agrada. Y llena mi corazón a hacerlo, agradarlo a él, hacer su voluntad. Sé lo que él desea. Y yo quiero hacerlo. Yo quiero hacerlo. Ese era el deseo del hijo. El deseo del hijo era poder manifestar y hacer lo que al padre le agradaba. Que su padre, por eso dice, el padre decía, él es mi hijo y me complace mi corazón, él sabe lo que me agrada y complace mi corazón. Y entonces, pero no era una manifestación de un padre que absorbía todo lo del hijo, no, es que era una relación dinámica y el padre comunicaba amor y llenaba de amor al hijo y el hijo respondía y le amaba al padre y hacía lo que le agradaba. Ahora, miren qué tremendo, un pasaje. ¿Qué más hace el hijo? El hijo entonces hace lo que le agrada al padre. Eso era lo que hacía el hijo. Versículo Juan 8:49. Este es un pasaje que siempre ha sido muy fuerte y está en un contexto donde está con los fariseos y tiene un diálogo con los fariseos y los fariseos empiezan a acusarlo de que se hace pasar por hijo, se hace pasar por alguien cercano al Padre, y entonces dice, Él es mi Padre, yo soy hijo. Y bueno, es un diálogo muy, muy pesado, muy difícil que tiene el Señor Jesús con los fariseos. Pero miren lo que los fariseos le empiezan a acusar. Y Jesús responde, Juan 8:49. Jesús respondió. ¿A quién respondió? A los fariseos. Yo no tengo demonio. ¿Por qué? Porque o sea, venía una situación de deshonra tremenda. Dice, yo no tengo demonio, sino que honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Miren, ¿qué pasaba aquí en este contexto de este versículo? Les decía, el hijo estaba con los fariseos y los fariseos lo estaban acusando porque el Señor Jesús les habló de otra paternidad. Y entonces lo acusaban de que era mentiroso. Le decían al Señor Jesús que lo catalogaban de mentiroso, que se hacía pasar por hijo de Dios. Le decían, le acusaron, dice, que nacido de fornicación, como si fuera, como, bueno, todo ese tema de aún María
estaba encinta y bueno, no quería, José no quería difamarla y bueno, cubrió, pero aún como Dios, el Señor Jesús, el Padre manejó todo eso muy bien, pero aún sacaban como si hubiera algo que quisieran decir, nacido de fornicación. Le decían samaritano. Eh, ¿Por qué? El samaritano era todo el que no era del pacto. ¿Recuerdan tiempo atrás cuando estudiábamos acerca de los reyes y cómo se combinaron cuando fueron tomados en cautividad y el pueblo, el reino de Israel, y fueron sacados y llevados por los asirios? Y los asirios llevaron a que habitaran allí gente que no era del pueblo judío, que no era del pueblo de Israel, sino que eran, y empezaron a mezclarse, entonces no eran del pacto, no eran puros del pacto. Entonces le decían samaritano. Miren todo lo que dice. Y lo último que le dicen es que tiene demonio. ¿Qué quiere decir eso? Cuando lo vemos desde la perspectiva de cuando él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque yo y el Padre uno somos. Porque estamos porque yo soy la naturaleza exacta del Padre. Entonces, cuando uno lee esto, dice, están hablando esto mismo, porque si yo digo que soy como el Padre, ¿quiere decir que entonces esto es el Padre? ¿Esto es? Entonces por eso dice, ustedes deshonran, me deshonran, y cuando me deshonran a mí, deshonran a mi Padre. Le quitan todo el valor, quitan todo el peso, porque la honra es eso, y lo miraremos más adelante en otro día de entrenamiento. Es toda la dignidad, es todo lo que es peso de gloria, y se lo quitan, y le hacen ver como alguien que ni siquiera, o sea, totalmente con toda la indignidad que pueda conocerse en ese tiempo. Entonces, dice, recuerden que aun cuando le dicen los demonios, están hablando de que todo lo que el Señor Jesús está haciendo, los milagros y lo que habla, es movido a causa de todo lo que, como si fuera del poder del diablo. Y ustedes saben que los demonios, todo eso es manifestación de ángeles caídos, desobedientes, rebeldes al Padre, a Dios. O sea, lo están metiendo dentro de todo eso. Y él dice, yo honro a mi Padre. O sea, mi vida honra a mi Padre. Y ustedes me deshonran cuando dicen, y todo esto que están diciendo de mí, porque están haciendo yo como si fuera el Padre, mi Padre fuera así. Y Él no es así. Entonces miren qué tremendo. Pero algo que el Señor Jesús dice, y quiero que reafirmemos acá, es que el Hijo honra al Padre. El Hijo honra al Padre. Todo lo que Él hace es para que cuando lo vean glorifiquen al Padre. Entonces los fariseos estaban deshonrándolo. Y al deshonrar al Hijo, deshonraban al Padre. Y entonces dice, yo honro a mi Padre con mi vida, con lo que hablo, porque hablo lo que le oigo decir, hago las obras que le veo hacer. Todo lo que estoy haciendo, Él me lo enseñó. De tal manera que yo honro con todo. Y lo único que hago es que todos glorifiquen a mi Padre a través de Él, a través del Hijo. Todos cuando vean al Hijo digan, glorifiquen al Padre. Den testimonio de cuán grande, cuán rica es su misericordia, cuán bueno, cuán justo, porque ven eso en el Hijo. Entonces es muy, muy especial cuando vemos, él dice, yo honro a mi Padre. Yo me imagino siempre digo yo, hay que ponerle volumen a la Biblia cuando uno lee, porque esto no debió sonar como como un tono suave. Él debió decirles con una voz enérgica, yo honro a mi Padre.
Y ustedes me deshonran cuando dicen todo esto de mí porque lo están deshonrando a Él. Yo soy la imagen exacta de su naturaleza. Y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ve, está viendo al Padre. Así que si ustedes dicen de esto, yo no, están deshonrándolo. Quiere decir eso que la honra es muy tremenda. Nosotros con nuestra vida podemos honrar o podemos deshonrar. Todo lo que somos podemos honrar o podemos, porque mostramos algo que revela con quién crecimos, quién es nuestro padre, quién es dónde aprendimos, cómo hablamos. Miren, solamente con las palabras que se hablan. Escuchaba a alguien decir respecto dice que estaba allí, que sacó a sus hijos a jugar al parque, digamos, de la zona donde viven, del lugar donde viven. Y dice, a veces no quiero sacar a mis hijos, porque hay cosas que aprenden de otros niños pequeñitos y que aprenden malas palabras. Entonces dice uno, ¿quién enseña? ¿Dónde las están oyendo? Entonces un hijo deshonra al padre porque refleja lo que es al interior. Entonces es tan importante, y ahí es donde el Señor dice, yo honro a mi Padre. Y con todo lo que ustedes dicen, me están deshonrando y a la vez están deshonrando a mi Padre. Él es el resplandor, Él es la imagen exacta. Y eso es lo que hace que nosotros podamos ver, conocer al Hijo y ver al Padre, toda la naturaleza del Padre. Ahora, miren qué más es importante entender lo que es el Hijo, ¿sí? Lo que es el Hijo y cómo lo da a conocer, cómo lo está manifestando. Recuerden que estamos parados en la conversación que el Señor Jesús tuvo con Felipe. Y Felipe le dice, muéstranos al Padre. Y el Señor le dice, bueno, lo han estado viendo. Lo han estado viendo. El que me ha conocido ha visto al Padre, porque yo soy como el Padre. Yo y el Padre uno somos. Yo soy la expresión exacta de su naturaleza. Entonces está mostrando todo su amor, sus riquezas, las riquezas de su gracia, su misericordia, su bondad, su justicia. Él con la obra de Cristo, Él nos rescató para ponernos en la senda correcta. Él lo honra. Mira lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 8. ¿Qué más hace el Hijo? ¿Sí? Y solo vamos a leer Hebreos 5 porque también está en Filipenses 2. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿En qué condición dice que aprendió obediencia? Aprendió obediencia cuando en la posición de hijo. Él aprendió obediencia, él empezó a manifestar, a experimentar, a mostrar obediencia. ¿Qué pasó? Bueno, todo lo que fue ese caos que hubo en el cielo y la caída de ángeles y rebeldía, rebeliones, pero esa rebelión vino y afectó al primer Adán, a Adán. Y empezó cuando escuchó la voz incorrecta, cuando escuchó la voz, fue conducido a desobediencia. Fue conducido a ponerse en contra de lo que es la voz de Dios, la voz de quien lo creó, la voz del Padre. Y entonces dice que el Hijo, por lo que dice padeció, aprendió la obediencia. Él estaba allí con Cristo, con el Padre. Él estaba creador de todas las cosas. Él es Dios. Él es dice que se despojó de su posición y se hizo hombre. Y como hijo, porque vino para hacer la voluntad del Padre, aprendió obediencia, porque vino a recuperar la obediencia.
vino a recuperar es todo aquello que el hombre y que Lucero empezó a mover a los llamados para hacer, para obedecer, como eran todo el hombre llamado para ser hijo, pero desobedeció al escuchar la voz incorrecta. Entonces empezó a desviar su camino. ¿Qué hizo el hijo? El hijo dice, él, Moisés está mostrando, dice, él aprendió obediencia. Romanos 5:19. Miremos qué pasó. Él recuperó esa obediencia. Por Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Pecadores qué es eso? ¿Qué es? Simplemente el que está fuera de la voluntad, del deseo, de lo que le agrada a Dios, está fuera, está en desobediencia, está desalineado, está actuando en su vida en injusticia, está errando en el blanco, ¿sí? No está con la precisión exacta de la plomada, no está derecho, está torcido. Entonces dice, así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno, en mayúscula está ese uno, los muchos serán constituidos justos. Quiere decir que Él vino a establecer y recuperar la obediencia al Padre, para que ustedes y yo aprendiéramos, como hijos, aprendiéramos obediencia, volviéramos a recuperar lo que se perdió. Se desvió, escuchó la voz incorrecta que lo hizo desviar, que lo hizo escuchar lo incorrecto. Entonces el hijo, él está mostrando cómo es su decisión con el Padre, hacer lo que le agrada, ¿sí? Honrarlo, obedecerlo. Eso es lo que hace el hijo. Y eso es lo que cuando nosotros empezamos a ver, les decía, es necesario que veamos esto porque nos va a poner la base a todo lo que vamos a ver más adelante. El Padre muestra cómo es la relación con el Hijo, pero aquí también estamos aprendiendo cómo es el Hijo en su relación con el Padre. Hace lo que le agrada. Su corazón está deseoso de amarlo, mostrando cómo hace lo que le agrada. Llena su corazón. ¿Se acuerdan? Cuando Juan 4, cuando dice que fueron los discípulos a buscar comida, llegó y estaba hablando con la mujer samaritana y dice que ya había comido. ¿Por qué? ¿Qué comió? Miren, lo llenaba tanto hacer la voluntad del Padre. Dice, porque mi comida es hacer la voluntad del Padre. A ver, ¿cómo se come eso? O sea, ¿qué es o qué produce? ¿Qué satisfacción produce? Que aparte hay un alimento de lo que fueron a buscar los discípulos, comida. Pero hay una comida mayor, mi comida es mayor, decía, y el Señor Jesús les decía, ya comí y estoy satisfecho. Para él lo que estaba diciendo era que era tanta la satisfacción que sentía y tanta la plenitud que lo llenaba hacer la voluntad del Padre. Porque para él era un deleite hacer lo que al Padre le agradaba. Entonces por eso decía, ya comí. Entonces por eso decía, ¿quién le trajo comida? Pero ya había comido, lo llena tanto hacer la voluntad del Padre. Miren, a veces creemos que hacer la voluntad del Padre es gravoso, pero cuando empezamos a entender lo que es, a Él le agrada y por causa del amor, satisface tanto que no hay postre, hablo del postre que me gusta, de los chocolates, no hay nada que satisfaga tanto como hacer lo que a Él le agrada. Llena. Y eso era lo que el Señor Jesús decía. Lo honra. ¿Por qué? Porque todo lo que hacía glorificaba al Padre. Quien lo veía glorificaba al Padre, mostraba la riqueza de su gracia, el gran amor con que nos amó. Cristo lo manifestó. Las bondades de su gracia, la bondad de su amor, el regalo, tiene dones, tiene dádivas constantes
es rico en misericordia. El Hijo lo está mostrando todo el tiempo, mostrando. Por eso hablar otra cosa es deshonrar al Padre, o manifestar otra cosa es deshonrar al Padre. El Hijo está mostrando y dice, y recupera la obediencia. Uno trajo la desobediencia y todos desobedecemos. Pero ahora en Cristo, Él recuperó la obediencia para que a todos nos agrade hacer la voluntad del Padre. Él vino a que algo que empezó les decía, a restaurar, a recuperar, fue la obediencia. Y a recuperar eh, a ver, la identidad, porque cuando estamos separados del Padre, se empieza a perder, lógicamente, quiénes somos, toda la identidad, el propósito por el cual hemos sido creados. Se perdió la imagen, se perdió la semejanza, y entonces el Hijo viene a recuperar. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, versículo 29. Entonces, el Hijo está mostrando cómo es su relación con el Padre. Y Él vino a llevarnos a reconciliar con el Padre, pero vino a recuperar para que nosotros aprendiéramos a ser hijos. Aprendemos a ser hijos cuando le amamos y hacer su voluntad nos agrada. Él dice, ¿se acuerdan? Juan 14 dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Entonces, los mandamientos a veces se toman como si fuera algo tengo que cumplir. No, es algo que a Él le agrada. Los mandamientos son una forma, a ver, de reunirlos todos y decir, esto es lo que al Padre le agrada. ¿Sí? No robar, o sea, no despojes a otros de sus cosas. No mientas, porque no, así, el Padre es veraz, el Padre es verdadero. No mates, dice, porque todos los hombres han sido hechos a la imagen de Dios. No destruyas, no dañes, ¿sí? No murmures, porque eso es de la abundancia de tu corazón. Quiere decir que tu corazón está lleno de frutos malos cuando murmuras. Entonces, miren, a veces los mandamientos creemos que son solamente una lista para cumplir. No, nos manifiestan las cosas que no debemos hacer porque no manifiestan lo que es la naturaleza del Padre. Entonces, el Hijo vino a recuperar esa imagen. Y si lo amamos, guardamos y empezamos a ser como Él. ¿Qué dice Romanos 8:29? Porque a los que antes escogió, también los predestinó a ser conformados a la imagen de su Hijo, a fin de ser Él primogénito entre muchos hermanos. Que nos escogió y nos preparó como una senda ya preparada, con propósitos, con caminos que son más altos, con pensamientos que son más altos, ya escritos. ¿Pero para qué? Dice, para ser conformados, o sea, que tomemos la forma, el diseño, pero no la forma de física, no la forma de estructura, no la horma. Miren, muchas veces hemos tenido que ministrar personas porque en la crianza se les puso horma, aún en el cristianismo y aún en lo profético, se ponen hormas. ¿Y qué es una horma? Es una cosa, una estructura dura, rígida. Tienes que ser así, tú tienes que hablar así, tú tienes que comportarte así, tú deberías. Y se vuelve una horma. Y se entra en perfeccionismo. Mire, el Padre quiere que nosotros crezcamos para ser como Él, maduros. Perfecto viene de madurez, viene dentro del diseño de ir madurando. Pero no perfecto es donde si te equivocas,
te castigo. O sea, no tienes por qué equivocarte, tienes que ser perfecto, tienes que alcanzar la medida, tienes. Y muchas paternidades que forman a los hijos así. Muchos hijos han crecido y en lo cual hemos tenido que sacarlos de hormas de perfeccionismos, porque entonces vienen hijos cuando son padres, vienen a buscar en los hijos lo mismo. Entonces nunca dan la medida de un padre, nunca. Y entonces siempre están buscando su aceptación, siempre están buscando cómo agrado a mi papá. Miren, el hacer lo que a él le agrada es porque yo sé lo que le gusta y no porque me toca. Yo sé lo que le gusta. Yo sé que a él no le gusta que yo mienta. Entonces yo no voy a mentir porque sé que a mi papá no le gusta y yo soy como él. Entonces, ¿cómo se convierte eso? No se convierte en una norma y en una horma rígida, sino se convierte en un deleite. Entonces, hacer conformados, hacer tener esa forma, no es horma, sino rompemos las hormas, la estructura rígida y empezamos a tomar la forma y la esencia, la naturaleza del Hijo. Y si tomamos la naturaleza del Hijo, somos como el Padre. Porque Él es el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sí? Entonces, entre muchos hermanos, Él es el mayor. Y Él no tiene celos de nosotros. Él quiso llevarnos. Su deleite era que todos ellos sean hermanos míos, para que conozcan a mi Padre, para que disfruten de mi Padre. Eso era. Entonces, Él quiere que seamos como Él, porque el Padre quiere que seamos como el Hijo, porque Él es como el Padre. Su misma naturaleza, su misma esencia, la expresión exacta. Entonces, al tener a Cristo, vamos a tener más la esencia del Padre. Por eso, ser conformados, tener esa esencia del Hijo, esa carácter, esa naturaleza, ser como el Hijo, que se ha formado en nosotros Cristo, porque entonces somos como el Padre. Y eso es lo que manifestamos. ¿Qué dice Colosenses 3? Vamos a leer de unos versículos, versículo 10 al 14. Dice, y os habéis vestido el nuevo que está siendo renovado, o sea, el nuevo hombre. ¿Cuál es el nuevo hombre? No se trata de una persona que empieza a formarse y dice, tengo que, con lo que les decía, ¿no? Con el tengo, con los deberías. No, sino empieza a ser más Cristo. El nuevo es Cristo, que está siendo renovado. Dice, estoy tomando más de Cristo, hasta un conocimiento pleno conforme a la imagen del que lo creó. Entonces dice el versículo 12, yo quiero que lo leamos porque aquí este versículo está hablando de una sustancia, de una naturaleza. Versículo 12 en adelante. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos los unos a los otros. Quiero aclarar que soportar no quiere decir aguantar, sino soportar es ayudar a sostener. Soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros si alguno tiene queja contra otro. ¿Verdad? Que no nos está exigiendo una perfección. Se va a dar que hay momentos en los cuales yo puedo generar una incomodidad en la otra persona y se le puede convertir en una queja. O al contrario, ¿cuál sería mi respuesta? Perdonar, no quejarme, no murmurar, perdonar. Dice, perdonándoos los unos a los otros si alguno tiene queja contra otro. O sea que si tienes queja, tienes que buscar decir, Señor, así, como el Señor dice, como el Señor en verdad os perdonó. ¿Quién es el Señor? El Hijo. Entonces tomamos más de esa esencia del Hijo, que como el Señor en verdad os perdonó, así también vosotros. Entonces no son cosas que empiezan a decir, tengo que hacer, así tengo que ser, no puede ser de otra manera,
porque empieza a hacer un legalismo y una estructura. Y después nos toca empezar a ministrar para romper esa horma. Y decir, vas a tomarla, a crecer por el Espíritu. Empieza el Espíritu a edificar tu espíritu y empiezas a sanar el alma. Y el alma le va a enseñar a todo lo que tú expresas. Entonces es el Hijo, en verdad, como Él los perdonó, así también vosotros. Sobre todas estas cosas, el amor, dice que nos vistamos hoy, y sobre todas estas cosas, el amor, el cual es el vínculo de la perfección. O sea, todo esto, todo lo que es ser, dice, compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, perdonando, a soportar, sostener, el perdonar, dice, todo esto es por amor. Y el amor es lo que va a hacer que se sostenga el vínculo, y no genere división, destrucción, daño. Entonces, qué tremendo es tomar y ser formados por el Espíritu, el tomar la forma del Hijo. Entonces es lo que dice 2 Corintios 3:18. Pero nosotros todos con rostro descubierto, ¿sí? Rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transfigurados por el Espíritu. ¿Cómo vamos siendo transfigurados? ¿Cómo vamos tomando la forma del Hijo? Es por el Espíritu. No es por toda la forma que yo te diga, haz esta lista y empieza o sea, sí, permitamos por el Espíritu, identifiquemos. Pero el Espíritu va a empezar a poner en nosotros la esencia, el Espíritu de Cristo, la esencia del Hijo, para empezar a manifestar. Y va a sanar todo lo que no es. Va a despojar el viejo hombre. Entonces vamos siendo transfigurados por el Espíritu de gloria en gloria en la misma imagen del Señor. Entonces, qué tremendo cuando por el Espíritu vamos siendo conformados en esa imagen. Por eso andemos por el Espíritu, vivamos por el Espíritu. Y todo esto es la esencia del Hijo. El Hijo nos está mostrando cómo ser hijos. Cómo ser hijos. Recuperar la honra, recuperar la obediencia, recuperar la imagen. Esta es la imagen. Recuperar esa imagen. El Hijo nos empieza, Él está obrando, y en la medida en que estemos más en Cristo, Cristo en nosotros en Cristo, más se forma su imagen por el Espíritu, más se forma. Y el hacer la voluntad de Él es lo que nos agrada. Entonces, está recuperándose esa imagen. Y hay algo que Él va a hacer, y va a quitar toda esa mentira. Miren, hay una distorsión muy tremenda que el padre de mentira ha establecido, por eso en la identidad. Y es un poco lo que se necesita recuperar en los hijos. En los hijos. Juan 8, versículos 40 al 47. Porque es esa confrontación fuerte. ¿Se acuerdan que le decían al Hijo, le decían al Señor Jesús, le decían, tienes demonio? Y qué tremendo. Pero lo deshonraban, y al deshonrarlo deshonraban al Padre. Pero está dentro de este contexto. Y era como lo que el Señor viene a recuperar es lo que es verdadero. Juan 8:40 en adelante. Pero ahora procuráis matarme a mí, que os he dicho la verdad que oí de mi Padre. Esto no lo hizo Abraham, ¿sí? Yo vengo, dice, os he dicho la verdad que oí. Esto no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. ¡Ay, qué tremendo! Porque el Hijo hace lo que le ve hacer al Padre, ¿sí? Los hijos son imitadores del papá. De tal manera que, ¿qué están viendo? Para tomar esa naturaleza, esa esencia. Pero el Hijo dice, vosotros hacéis, le está diciendo a los fariseos, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Ellos le dijeron,
Nosotros no nacimos de fornicación. ¿Se acuerdan que le decía? Como que diciéndole a él, al Señor Jesús, tenemos un Padre, es decir, Dios. Jesús les dijo, si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. Versículo 43. ¿Por qué no entendéis lo que digo? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Y les dice la razón, versículo 44. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Oh, qué duro. Vos sois de vuestro, ustedes tienen un padre. Si Dios fuera su padre, me reconocería. Pero ahora yo quiero decirles que ustedes tienen otra paternidad y quieren hacer los deseos de ese padre. Entonces dice, él fue homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Pero porque yo digo la verdad, ¿no me creéis? El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no escucháis, porque no sois de Dios. ¿Cuál era la otra naturaleza? La del padre de mentira. Miren, cuando se escucha esa otra voz, la del padre de mentira, va a distorsionar la identidad, va a distorsionar la naturaleza y empieza a creerse mentiras. Pero el Hijo viene a hablar lo que es verdadero del Padre y va a empezar a hablarnos de lo verdadero, de lo que somos como hijos, de lo que debemos nosotros conocer, lo que Él quiere enseñarnos del Padre. Él quiere que conozcamos al Padre para que toda la naturaleza del Padre se forme en nosotros. Pero si escuchamos otra voz, y hay generaciones que han estado escuchando otra voz, hay generaciones que están escuchando la voz distorsionada, de que les está dando otra identidad. Esto es lo que están escuchando, al padre de mentira, y están escuchando sus deseos. Por eso es tan importante que empecemos a entender y empecemos a conocer cómo es lo verdadero, el Padre con el Hijo y el Hijo con el Padre. Esto que estamos viendo hoy es cómo el Hijo se relacionó con el Padre y es verdadero, pero escuchar otra voz, está escuchando a un Padre que es mentiroso y que dice, no entendéis lo que digo, porque no podéis oír mi palabra, o sea, no pueden oír la identidad del hijo que está hablando, sino que quieres hacer la voluntad de vuestro Padre. Y ese Padre dice, no hay verdad en él. Cuando habla, él habla mentira, habla de su propia naturaleza, que es mentirosa y padre de mentira. Entonces, estamos empezando a enseñar cómo levantamos generaciones, cómo se establece y cómo alumbramos como lámparas en medio de una generación, dice, perversa. Como dice en Filipenses 2:15, yo quiero que leamos ese versículo. Dice Filipenses 2:15, a ver, miramos acá. Filipenses 2:15 y versículo 15 y 16. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios. ¿A quién le está hablando este versículo? A los hijos, a ustedes y a mí, hijos de Dios. ¿Cómo son esos hijos de Dios? Sin tacha, en medio de una generación perversa y depravada, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Miren, estamos hablando esto para sanar, sí,
porque no podemos tener un corazón como si decimos somos hijos de Dios, pero no conocemos al Padre y tenemos una distorsión, y la distorsión va a generar falsificación. Y si hay falsificación, o sea, algo que está falso, que no es verdadero, pues va a levantar hijos que sí, dice hijos de Dios, pero que no conocen al verdadero Padre. Y estamos hablando porque el Hijo nos lo está revelando. Hoy lo que estamos compartiendo, estos versículos en esta noche, es para poder conocer cómo el Hijo se relacionó con el Padre. Para poder, dice, enseñar, ser luminares, para resplandecer como luminares en el mundo, a una generación, ¿cómo la llaman? En medio de una generación perversa y depravada. ¿Qué es una generación perversa y depravada? Torcida, desviada, que no conoce, que ha tenido una distorsión de la paternidad, que no ha recibido una identidad correcta, que no ha tenido un padre bueno y justo que le corrija, que le enderece, que ha conocido otro diseño de paternidad y le ha enseñado paternidades falsas, cosas falsas, porque es un padre de mentira el que está enseñando, pero nos dice, para que seáis irreprensibles. Irreprensibles quiere decir que aprendamos a vivir con un corazón sano, con un corazón limpio, puro, libre, restaurado, recuperando la imagen, recuperando la honra, recuperando la obediencia, para que podamos manifestar al mundo lo que es ser hijos de Dios. Entonces dice, en medio de una generación perversa, depravada, así está, haciendo, miren lo que dice el versículo 16, haciendo firmemente la palabra de vida. No, así es algo tan tremendo que el Señor nos ha dicho, ustedes son palabra de vida. Y esto que estamos soltando es palabra de vida, para que se puedan asir firmemente. Esa generación dice, haciendo firmemente la palabra de vida para que la podamos manifestar, para gloria mía en el día de Cristo. Así que manifestemos y soltemos palabra de vida en medio como luminares para que resplandezcan, para que se oiga a una generación perversa y depravada. ¿Cuál es esa generación? Y quiero aquí ya ir cerrando este tiempo. Hay pasajes que son muy duros. Y hay unos, son dos pasajes en Romanos 1, ¿sí? Romanos 1, versículos, versículo 21 en adelante, vamos a leer, dice, porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni dieron gracias. O sea, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios ni dieron gracias, por lo que fueron entregados en vanos razonamientos y su corazón fue entenebrecido. Aquí es donde se empieza a ver cómo esas generaciones, como dice Filipenses, perversas y depravadas, porque se separaron de Dios. Entonces dice versículo, su corazón, razonamientos vanos, argumentos vanos, corazón entenebrecido, alegando ser sabios, fueron hechos necios. Dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, una idolatría falsa, falsificación. Empezaron a identificarse con otras cosas, otras imágenes. Por eso Dios los abandonó en la concupiscencia de sus corazones, a la inmundicia. Los soltó. Dice, Dios no va a ir, o sea, Él permite que nosotros tomemos decisiones, pero cuando el corazón se cerró, se endureció, razonamientos vanos, falsos, necios, Dios los suelta y entonces se desvían y tuercen su camino. Miren cómo torcieron el camino tan tremendo. Empezaron a tener, dice, los entregó, ¿sí?
torcieron su camino, Él no va, dice, vean, o sea, cada vez van a sufrir consecuencias. Dice, y empezaron a aparecer pasiones vergonzosas, como pues aún sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra naturaleza. Versículo 27, y del mismo modo también los varones, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, varones con varones, y recibieron en sí mismos la debida retribución de su extravío. O sea, hay consecuencias, ¿sí? Todas esas acciones de lesbianismo, de homosexualismo, todo es una pérdida de identidad. Se torcieron y ya el padre de mentira les empezó a enseñar como si fueran verdadero, como si fuera válido. El padre de mentira les puso sus deseos de su propia naturaleza y les hizo creer que eso era verdadero, que eso era válido, que esa era su imagen, que era su identidad. Versículo 29, miren cómo empieza ese versículo que es duro, dice, atestados, ¿qué es atestados? Ya llenos de toda injusticia y perversidad, llenos de avaricia, de maldad, colmados de envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidad, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de cosas malas, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, despiadados, quien habiendo entendido el pronunciamiento de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan plena aprobación a los que la practican. Miren, esto es lo que hace el padre de mentira. Cuando el hijo viene a reconciliarnos, a recuperar y a restaurarnos, a recuperar para que nosotros como hijos recuperemos el amar lo que al Padre le agrada, la honra, la obediencia, la imagen. Pero cuando están desviados y se escucha la otra paternidad, el padre de mentira viene a distorsionar la verdad y hace creer que esto es parte de lo que deben ser las generaciones. Yo quiero decirles que todo esto, en su gran mayoría, es parte y esencia y naturaleza de las generaciones, de los hijos, y muchos son consecuencias de lo que pueden haber sido, haber distorsionado de una paternidad. Miren cómo empieza en 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. Es bueno, dice, es bueno que sepas que en los últimos días sobrevendrán tiempos peligrosos. ¿Cómo llaman? Cuando empieza a aparecer toda esta naturaleza, esta esencia que tiene un padre de mentira, un padre que tiene que de lo suyo, eso es lo que está dando, es lo que está levantando generaciones con una simiente extraña, con una simiente corrupta, como dice Filipenses, depravada y perversa. Pero entonces uno dice, esos términos son fuertes, pero cuando leemos esto, depravada y perversa, muchas cosas no son, uno pensaría que son gente demasiado mala, pero miren lo que dice, son tiempos peligrosos. ¿Qué es lo que hace un tiempo peligroso? Una generación, hijos. Dice, porque vendrán tiempos peligrosos. Dice, vamos a leerlo en 2 versiones, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Eso hace un tiempo difícil, peligroso. Eso es un común algo que se está viviendo. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos.
Serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Miren, está hablando de tiempos peligrosos, pero aquí de ninguna manera habló de aquellos que son peligrosos, sí, porque, porque son, eh, están con sus armas, su fusil. ¿Esos peligrosos? Claro que sí, son muy peligrosos. Pero si uno mira cómo fue el estado de su corazón, mucho tiene que ver con lo que está allí en esa paternidad mentirosa que formó de otra esencia, de otra simiente. Entonces dice en la otra versión, y sábete esto, que en los últimos días sobrevendrán tiempos peligrosos, porque los hombres serán egoístas, amigos del dinero, arrogantes, soberbios, difamadores, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin afecto natural, implacables, calumniadores, desenfrenados, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, cegados por la soberbia, amigos de placeres más que amigos de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero negando su eficacia. Apártate de ellos. O sea, él dice, apártate, porque no, nada de eso tiene que ser de tu naturaleza. ¿Qué es lo que sí tenemos que ser? Luminares, resplandecer. Pero la única forma de resplandecer es que conozcamos al verdadero, que conozcamos al Padre, que como el Hijo nos lo da a conocer, para que al tener al Hijo, más del Hijo y el Hijo en nosotros, se ha recuperado en nosotros todo lo que es verdadero de la naturaleza del Padre. Porque el Hijo es la expresión exacta del Padre. No hay falsificación, no hay distorsión. El que no lo ve y el que no lo escucha es porque tiene otra naturaleza y está escuchando a otro Padre. Pero hoy estamos hablando a los hijos verdaderos, a los que escuchan al Padre, para que por el Hijo, por el Espíritu, empiece a ser transformados nuestro ser en la misma imagen y empecemos a resplandecer en medio de una generación perversa y depravada, dice Filipenses 2:15. ¿Se ha levantado una generación huérfana? Sí, porque no han conocido al verdadero, no han conocido al Padre verdadero. Pero Dios está llamando a sus hijos, a los hijos que dice irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, o sea, sanos, puros, que haya en su corazón hay pureza, está siendo restaurados, sanados en la verdadera identidad, que empiezan a obedecer al Padre porque aman hacer lo que al Padre le agrada, que le honran, que se sostienen fieles y verdaderos al Padre, que quieren hacer lo que a Él le agrada, y que están asidos firmemente de la palabra de vida para que eso es lo que manifieste, no solamente lo que hablamos, sino lo que somos, la naturaleza. Porque el padre de mentira ha llenado las generaciones con su esencia, con su naturaleza. Esto que leímos en Romanos 1, como en 2 de Timoteo 3, nos está hablando de una generación que ha oído al padre de mentira y que ha dejado que la simiente y las semillas del padre de mentira se formen y crean. Cambian la verdad de Dios por la mentira. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se está despertando una generación de hijos de Dios que conocen al Padre, que son sanos en su paternidad, que ya no tienen nada, que perdonan. Si tienes queja contra tus papás, ya no más.
Ahora estás conociendo al verdadero. Ahora tienes Padre, estás conociendo al Padre y estás siendo formado por la naturaleza exacta del Padre a través del Hijo en nosotros. Y si el Hijo nos lo dio a conocer, ahora se están levantando generaciones de hijos que conocen al Padre para darlo a conocer, para que el Hijo en nosotros siga siendo la expresión exacta de su naturaleza, para que seamos fieles a Él. Se está recuperando la obediencia y la honra, porque está destruyendo generaciones y esas generaciones están destruyendo y trayendo maldición. Entonces uno dice, ¿cómo sanamos? Bueno, primero nosotros y ahora resplandezcamos, ¿sí? Para que, dice, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Qué hace el resplandor? Muestra lo verdadero, muestra la luz. Y hace que muchos empiecen a ir y quieran ir a la luz. Que caminaban en la tiniebla del padre de mentira, que no conocían otra paternidad y otra identidad, que se volvieron egoístas, difamadores, ingratos, crueles, ¿sí? Implacables, sin afecto. Ahora están viendo hijos que sueltan la voz y que manifiestan y dan a conocer al Padre. Así que, amados, es tremendo este tiempo en el cual estamos caminando, porque estamos hablando a una nación que caminó por muchos años con generaciones sumergidas en esa ausencia de paternidad. Ahora estamos conociendo al Padre, porque el Hijo nos lo está dando a conocer. Y estamos dando gracias por lo que Él está haciendo. Después tomen nota de estos pasajes y revisen estos pasajes de Romanos 1 y de 2 Timoteo 3, del 1 al 5. Y revisen porque primero nosotros debemos ser libres de esto. Es decir, Padre, nada de esto debe estar en mí. Nada de esto. Porque necesitamos resplandecer. Mucho de esto, ¿sí? Por no decir todo, es lo que estamos cuando vemos noticias en el periódico, en el día a día, en las otras familias alrededor. Pero tenemos al Padre. Y el Hijo es quien lo da a conocer. Y nuestra tarea es que puedan ser conducidos y conozcan el camino. Y el Hijo va a reconciliar generaciones al Padre, con el Padre. Así que, amados, es muy, muy importante que nosotros podamos caminar en esa verdad. Quiero invitarles a que oremos ya para terminar en este tiempo, en esta noche, tomando un versículo que está en Lucas 1:17, para que oremos y le pidamos al Padre que lleguen y que seamos parte de esa generación que está haciendo que muchos conozcan al Señor. Un pueblo bien dispuesto para volverse a Él. Lucas 1:17 dice: e irá delante de Él con espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, a preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Quiero leerlo en esta versión. Dice: este Juan irá delante del Señor con el espíritu y el poder del profeta Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y para que los rebeldes aprendan a obedecer. De este modo preparará al pueblo para recibir al Señor.
Padre, oramos. Oramos para que sean los tiempos en los cuales nos levantamos para resplandecer como luminares, para que el corazón sean tiempos de la sanidad de los corazones de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. En esta hora, Señor, yo oro por cada vida, cada familia y a través de cada familia, Señor, en la congregación y cada familia que está conectada a esta transmisión o que verá esta transmisión después, puedan ver y escuchar que tú han llegado los tiempos de la restauración, de la reconciliación de padres e hijos, para que pueda venir, Señor, sanidad en las generaciones, para que se despierte, Señor, una generación que restaura, para que los hijos, los rebeldes aprendan a obedecer, que se vuelva, Señor, generaciones que aprenden obediencia, que aprenden y empiezan a honrar y que recuperan, porque en Cristo recuperan la identidad. Padre, oro por cada familia para que seamos esos luminares que resplandecen, Señor, en medio de una generación que ha estado escuchando al padre de mentira, que ha distorsionado su imagen, que ha distorsionado su identidad, que ha distorsionado su naturaleza, su esencia y todo lo que está en su corazón, en sus palabras, en sus acciones. Tú lo llamas perverso y depravado, Señor. Pero hoy oramos para que cada familia nos levantemos para resplandecer, para que todas las generaciones y familias que han estado caminando y no ven y caminando en tiniebla, puedan ver la luz, Señor, y puedan ver a Cristo, quien es el camino y el único camino que puede llevarlos y reconciliarnos con el Padre. Hoy oramos, Señor, para que vuelvan el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, para que se recupere, Señor, la obediencia, para que, Señor, hijos que se conocen como hijos rebeldes, ya no lo sean más, Señor, sino que empiecen a aprender obediencia. Se recupere, Señor, lo que tú viniste a recuperar, para que generaciones te honren y te amen con todo el corazón. Gracias, Señor. Gracias. Que se encienda y se avive la llama en cada lámpara, en cada hogar, para que seamos luminares que resplandecen y soltemos la voz, esa voz de palabras, de palabra de vida, para que muchos se arraiguen, puedan tomar firmemente y empiecen a caminar en lo que es verdadero, en lo que es verdad. Tu palabra, tú eres la verdad, tú eres el camino. Y toda la muerte que el padre de mentira puso en hijos, en familias, Señor, ahora conozcan la verdad. Tú eres la verdad. Oramos, Señor, oramos para que sean tiempos de restauración, de reconciliación, generaciones, para que el padre de mentira no tenga más poder, ni pueda levantar, ni generar más simientes heridas, dañadas, destruidas, sino que se levanten los hijos sencillos, sin tacha, humildes, para que demos a conocer al verdadero, al Padre, al Hijo, para que el Hijo dé a conocer y muestre y revele al Padre. Gracias, Padre, gracias por esta hora. Gracias por tu verdad. Gracias por tu palabra. Que este tiempo, Señor, arraigue firmemente cada verdad en cada hijo, en cada familia, en las generaciones que están en los lomos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Amén. Bueno, amados, entonces revisen esos pasajes y aún hagan una tarea y pónganse a definir qué significa cada uno de esos de Romanos 1, del versículo, desde el versículo 24 en adelante, cada palabra, pero sobre todo desde el 29 que empieza ya a dar como una lista.
¿Cómo definiríamos eso? No en grandes definiciones. Puede buscar el diccionario si quiere, pero también puede buscarlo por lo que conoce, por ejemplo, en los ejemplos de historias de vida. Y en 2 de Timoteo 3 del 1 al 5. Busquen definiciones de qué significa eso, qué significa. Pero también miren si esto se está dando hoy, porque es muy importante, porque la Biblia no es un libro de una época, de una temporada, nos está hablando una realidad y estamos buscando sanarla. Así que, amados, este tiempo ha sido muy, muy, muy de mucha riqueza en Cristo, que podamos tener de su naturaleza para revelar al Padre. Les enviamos un abrazo, les bendecimos y bueno, nos vemos el sábado, pero como siempre les decimos, crezcamos allí en el discipulado, en las diferentes actividades, reuniones que tenemos virtuales, pero de crecimiento y sobre todo unidos por un mismo espíritu. Les amamos, un abrazo, nos vemos el sábado. Shalom.